Doctor Fernando Vargas Kemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Muy buenos días. Doctor Londoño, siempre es un gusto saludarlo. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo muy especial para usted y su equipo de trabajo y para sus miles y miles de oyentes que nos tienen en Colombia y el mundo. Bueno, doctor Vargas Kemba, se dijo es un proceso de paz que se hace el primero en la historia teniendo como eje central las víctimas. Luego, siguiendo esta lógica absoluta, usted tiene que ser el eje central de este proceso, usted como representante de las víctimas de la guerrilla, y debe estar lleno de noticias sobre los secuestrados y desaparecidos que tiene la guerrilla, sobre los niños que secuestró, reclutó y de los cuales abusó la guerrilla, de las armas, porque esas no le sirven a usted para nada sino como garantía de no repetición. Entonces, ese proceso de entrega de armas tuvo que ser con las víctimas de la guerrilla. Y ahora, con la indemnización que se le promete con la lista de bienes que la guerrilla ofrece para indemnizarlo. ¿Qué nos dice usted sobre todas estas maravillas de un proceso de paz cuyo eje central son las víctimas de la guerrilla que usted representa? Doctor Londoño, todo eso fue un acto de propaganda, pero en realidad, la verdad, el eje central de este proceso fue la impunidad de las FARC y el enriquecimiento ilícito o legalización de sus bienes, como vamos a verlo ahora muy rápidamente. Mire, la verdad, nosotros, a las víctimas reales, nosotros el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, doctor Londoño, del año 91, hemos sufrido una persecución estatal impresionante. Yo quiero a usted y a sus oyentes contarla. Todo comenzó desde la ley de víctimas, todo comenzó desde la nefasta ley de víctimas, todo este show infame contra las víctimas en Colombia y contra el pueblo colombiano comenzó allí. Esta ley del señor Cristo, esta ley del Congreso de la República, esta ley del Gobierno Santos. Doctor Londoño, comenzó de una manera asquerosamente discriminatoria y violatoria de los derechos de las víctimas de las FARC y del ELN y del EPL y del M-19, en la medida en que aprobaron que solo habría reparación, doctor Londoño, para las víctimas ocurridas después del 1 de enero de 1985. De manera que dejaron por fuera 30 años, por lo menos, de víctimas de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19, toda la criminalidad de la década del 60, del 70, hasta el 85, que es exclusivamente del Partido Comunista y de sus brazos armados, doctor Londoño. Eso lo tenemos nosotros absolutamente documentado. De manera que esa parte de la historia la borraron porque al desconocer la reparación de esas víctimas, pues las víctimas no cuentan, no van a ser tenidas en cuenta en la memoria histórica. Es toda un acto sistemático de borrar los crímenes de las FARC y de las guerrillas en Colombia. Nosotros recurrimos ante la Corte en aquel momento demandando la inconstitucionalidad por discriminación, por vulneración a la igualdad ante la ley de todas las víctimas en Colombia. Doctor Londoño, no tuvimos el acompañamiento, y tengo que decirlo, ni siquiera de la Procuraduría en ese momento, y quedamos solos frente a la Corte en ese alegato que, por supuesto, perdimos frente a la planadora estatal que todos estaban de acuerdo. De manera que todo comienza allí. Luego viene la persecución contra el comité, persecución a donde jamás se nos volvió a convocar a una reunión, jamás se nos volvió a tener en cuenta para ningún concepto nuestro en cuanto al desarrollo del proceso, hasta llegar a utilizar a Daniel Coronel para que en una columna asquerosa del año 2013 desconociera todo el sufrimiento y se burlara de las víctimas que nosotros hemos estado trabajando y nuestra lucha durante más de 25, 27 años. Mira, doctor Londoño, ahí no termina la cosa. Llevo año y medio excluido de la cátedra militar después de 25 años de estar honrosamente y para mí, pues con mucho honor, por supuesto, 25 años de profesor militar, llevo año y medio excluido totalmente de la cátedra del Ejército por orden pues del mando del Ejército, del Presidente de la República, que no ven apropiado que yo pueda ser profesor militar después de 25 años. Es toda una persecución, doctor Londoño, al punto tal
que nadie en el gobierno quiso escuchar. Yo me comuniqué, reclamé, nosotros escribimos, pedimos espacios por ningún lado. O sea que todo comienza allí, doctor Londoño, en la ley de víctimas. Ahí comienza la persecución hasta cuando nos encontramos hoy, como usted ha dicho muy bien hace un momento, doctor Londoño, con toda una burla en cuanto fue la entrega de armas, con toda una burla en cuanto ha sido la devolución de niños, de menores, de secuestrados. ¿Dónde están los desaparecidos, doctor Londoño? ¿Dónde están los desaparecidos del ejército colombiano que nosotros denunciamos, nosotros, el Comité de Víctimas, denunciamos con lista y nombres? En el año 1996, casi 550 desaparecidos, doctor Londoño, del ejército en operaciones militares. Yo pregunto, ¿ya los reclamó el mando militar? ¿Ya los reclamó el Ministerio de Defensa? ¿Ya los reclamó la Procuraduría General de la Nación? ¿Quién reclama a esos militares desaparecidos, doctor Londoño? Que por supuesto, al día de hoy, ese número tiene que estar altamente incrementado. Vea usted que los desaparecidos, los secuestrados que no entregaron, los 4.000 y pico que ahora vamos a ver en nuestras cuentas que tenemos, doctor Londoño, ¿dónde eso se volvió un solo cuento y un solo relajo, doctor Londoño, en este proceso que es verdaderamente indignante, asqueroso, violatorio de todos los derechos de las víctimas? Por eso es que ellos se dan el lujo de hacer una entrega, de hacer un inventario de los bienes que las FARC presentan ahora, como usted lo ha dicho, de una manera ridícula, doctor Londoño. Entregan platicos, exprimidores, traperos, escobas. Es decir, decíamos ayer jocosamente con un grupo de víctimas que como van las cosas, la reparación nuestra será un pedazo de la toalla de tiro fijo para cada víctima, porque es que aquí las FARC se levantaron con sus bienes, como ahora vamos a ver, doctor Londoño. Yo lo que presiento es que en todos estos años, por omisión estatal, por supuesto, las FARC han legalizado una cantidad de bienes, doctor Londoño. Las FARC han logrado legalizar una gran cantidad de sus bienes, y ahí es donde tiene que venir el esfuerzo de la Fiscalía de la Justicia colombiana y de la investigación judicial en Colombia, para lograr detectar esos bienes que legalizaron, doctor Londoño, en estos años. Por eso el listado, mire, el listado que presenta el doctor Londoño contiene, como el fiscal muy bien lo hizo notar, pues unos ítems que son verdaderamente ridículos, llaman a la risa, eso de relacionar unos inmuebles sencillamente por el nombre del supuesto inmueble, entre comillas, sin ubicación. Eso de decir que van a entregar, que están entregando 241.000 hectáreas, cuando en realidad no están ni ubicadas, ni determinadas, ni tienen títulos de propiedad. En cambio, aparecen cartas de colonos como títulos de propiedad. O sea, doctor Londoño, lo que en estos territorios se está tratando de hacer las FARC es devolver lo que tiene que devolver, o sea, lo que son los bienes públicos, lo que eran esos bienes que eran imposibles de poder acceder a propiedad por ser bienes públicos. Ellos se le metieron a zonas que estaban por fuera de lo que era el límite de explotación agraria. Va a ver usted cómo en el listado incluyeron las armas, doctor Londoño, incluyeron las armas como bienes para reparar, las armas que la ONU se llevó, las armas que supuestamente entregaron, las metieron allí inventariadas en unos precios que, pues, de verdad aún no tenemos acceso a esa cifra. Pero yo quiero llamar la atención en algo. Nosotros reclamamos en el momento en que estaban haciendo la supuesta devolución de armas, en que las Naciones Unidas no podían llevarse, doctor Londoño, no podían llevarse las armas, las cientos de armas, los cientos de fusiles y armas cortas y largas que las FARC en estos 50 años de crímenes, 60 años de crímenes, arrebató de las manos de los soldados y policías muertos o heridos en sus atentados y sus emboscadas. Esas armas no podían por qué ser entregadas a la ONU, el Ministerio de Defensa debió haberlas reclamado, la Contraloría debió haber reclamado esos bienes que son bienes públicos estatales. Doctor Londoño, esas armas no podían haberse ido en los contenedores, pero pregunto yo, ¿alguien del Ministerio reclamó esas armas? Ahí está el inventario de las fuerzas militares que las han dado de baja durante estos 3 años. Era coger ese inventario y reclamar esas armas en el momento de la evolución de las armas. Pero, vea, doctor Londoño, eso de los medios de transporte, dice
dice que hicieron un listado como con 40 o 50 carros, cuando la Fiscalía creo que en este momento tiene un proceso de extinción de dominio sobre miles de vehículos que están probados la propiedad o por testaferrato de las FARC. Lo de los semovientes, doctor Londoño, dice que entregan 130 o 140 cabezas de ganado. Eso es verdaderamente ridículo, porque además de que las relacionan, parece que tampoco indicaron el sitio donde se encuentran, pero vamos a ver qué son 130 cabezas de ganado con lo que verdaderamente se tiene establecido con pruebas de lo que es la capacidad, el robo de ganado tan inmenso que ha hecho la guerrilla las FARC en Colombia, y meten los bienes confiscados a la mafia, doctor Londoño, y entonces resulta que las FARC presentan unos ítems de confiscación de bienes que al final al cabo no los identifica tampoco, igual como nos mete las trochas que hizo en las zonas que ocupaba en la selva para su tránsito de secuestrados o de insumos o de cocaína o sea, esas trochas también son un elemento con el que las víctimas vamos a ser indemnizados, y eso de inversión social, doctor, eso de incluir como bienes para reparar las cirugías que le hicieron a los penes, la extracción de venas varices a los guerrilleros, es decir, esto es cirugías de cualquier cantidad de bobadas, doctor Londoño, las metieron como bienes para reparar. Entre equipos y enseres, ahí está todo lo que usted decía ahora. Nos metieron los pocillos, exprimidores, platicos, tenemos exprimidores de limón. Oiga, doctor Londoño, entre la dejación de armas quiero llamar su atención. Yo no vi por ninguna parte que hayan entregado, por ejemplo, los uniformes. Esos son miles de uniformes. El equipo de intendencia, yo no vi cuántos radios de comunicación entregaron. Eso no se vio, la entrega de eso. De manera que aquí hay una gran omisión estatal por parte del gobierno, una gran complicidad por parte de los funcionarios del gobierno en esa tal entrega de armas. Aquí se quedaron con los uniformes, se quedaron con los radios de comunicación, se quedaron con todos los elementos de logística fundamentales de la guerra. Las armas pesadas, perdóneme que lo interrumpa, pero las armas pesadas, lanzamisiles o lanzacohetes, ametralladoras de todos los tipos que tienen, hasta cañones antiaéreos, ¿dónde están? Por supuesto, cañones antiaéreos, armamento de antiaéreo que está registrado años atrás en diferentes publicaciones e investigaciones de la justicia colombiana, doctor Londoño, eso tampoco lo entregaron, pero de una manera muy habilidosa hacen extensivo la entrega en el documento, el inventario, y dicen en el inventario que incluyen también todos los bienes que están en este momento en extinción de dominio en la Fiscalía. Hágame usted el favor, a sabiendas de que, doctor, de acuerdo a la ley, al decreto 903 del 2017, todos los elementos que se inventarían o todos los elementos que se presenten en esta lista quedan excluidos del procedimiento judicial. Mire, doctor, dice el artículo 2 del decreto 903. Es que aquí lo han hecho todo muy bien, meticulosamente, doctor. Dice, en consonancia con el artículo 5 del Acto Legislativo 01 del 2017, respecto de la tenencia, uso y usufructo colectivo individual de los bienes, enseres y valores comprendidos en el inventario objeto de este decreto, que sean transferidos al patrimonio autónomo. Esa es una bolsita que ahora hablaremos de él, que se considera han sido bienes colectivos de los integrantes de la FARC, no cabe acción penal alguna. Oiga, doctor, de la jurisdicción ordinaria, no cabe acción penal alguna. De manera que ellos hacen en la entrega de bienes extensivo todos los bienes que en este momento la Fiscalía, sin numerarlos, claro, y se entiende dentro de este inventario de bienes también todos los bienes comprendidos en las acciones de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía. Mire usted la manera tan astuta como tratan de meter allí para volver intocables, para recuperar los bienes que la Fiscalía está realizando por extinción de dominio. Eso, doctor Londoño, es lo que llamaríamos una jugada inteligentísima por parte de la FARC y del gobierno para pasar por alto lo que es la reparación de las víctimas en cuanto a los bienes de la FARC.
Pero doctor Londoño, aquí hay otra cosa que es interesante, pues tristemente interesante de ver, y es que ese tema de la reparación es un tema que lo construyeron, lo tejieron muy bien tejido en los acuerdos. Por eso esos acuerdos, doctor Londoño, yo la frase que más inteligentemente expresado, y créame lo que así lo digo sinceramente, que yo he escuchado en los últimos años en Colombia es esa que usted expresó, doctor Londoño. Esos acuerdos hay que hacerlos trizas. Vea, esto es una barbaridad lo que acordaron, pero es que en 300 hojas nadie iba a leer eso. Se aprovecharon que pues en Colombia la gente pocón de estas lecturas, ni siquiera el Congreso lo lee, de manera que allí metieron, doctor Londoño, toda una cantidad de conceptos de la reparación. Por ejemplo, permítame rápidamente aquí leerle a usted para que vea que la reparación en el fondo no depende de las FARC porque el gobierno acordó otras cosas. Mire, o sea, no es la reparación de la que nosotros hablamos lo que se acordó. Dice, las FARC procederán a la reparación material de las víctimas con los bienes y activos antes mencionados, o sea, con los que incluyen sus listados, en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo le pregunto a usted, oiga, doctor Londoño, ¿de qué están hablando en este acuerdo? Sobre el marco de reparación establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra, dice el acuerdo. Esto yo no lo conozco. Llevo rato buscando y yo no he encontrado esos tales precedentes jurisprudenciales. Pero, doctor Londoño, lo importante de esto es que los acuerdos dicen muy claramente que las medidas de reparación, mire, dice que el gobierno se compromete, doctor Londoño, a reconocer a las víctimas directas e indirectas de graves violaciones de los derechos humanos o infracciones al DIH, que también hayan sido combatientes. Ahí se abrió una caja de Pandora. Que también haya sido combatientes, dicen, punto. Y como aquí se le dio calidad de combatiente de acuerdo a la ley de víctimas, porque la ley de víctimas se hizo no para reparar las víctimas, sino para reconocerle estatus a las FARC. De manera que aquí también va a ver usted cómo los muchos guerrilleros formarán parte de la lista de reparación que tendrá que hacer el gobierno, el Estado, los impuestos de los colombianos. Dice doctor, las medidas de reparación de miembros de la FARC que hayan sido víctimas se discutirán en el punto de la agenda relativo al proceso de reincorporación. Doctor Londoño, eso no quedó así de claro como aquí lo dice, pero sin embargo sí se les dio de todo hasta pensión y salario permanente a todos los guerrilleros de la FARC. En forma paralela, el gobierno nacional fortalecerá las medidas de atención y reparación para los miembros de la fuerza pública. Entonces, en los acuerdos quedó establecido que la reparación para los miembros de la fuerza pública depende directamente del gobierno nacional y no de las FARC, no de los bienes de las FARC. El proceso de fortalecimiento y adecuación de las políticas de atención y reparación integral es parte de las obligaciones que se comprometió y que asumió el gobierno nacional en los acuerdos. Y para terminar este punto, doctor Londoño, un elemento que es fundamental, y es que ampliaron el concepto de la reparación. Entonces, permítame leerle uno de los puntos del acuerdo. Dice, las FARC se comprometen en el proceso de reincorporación a la vida civil y como parte de dicho proceso a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados que pudieran incluir, entre otros, oiga bien el listado como van a reparar, la participación en obras de construcción de infraestructura en los territorios afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas, artefactos explosivos, la participación en los programas de sustitución de cultivos, la contribución a la búsqueda, ubicación e identificación de personas muertas o dadas por desaparecidas, a programas de reparación del daño ambiental. Además, se consagró en el punto 5.1.3.3 reparación colectiva, de manera que el gobierno nacional y las FARC acuerdan que harán una reparación colectiva a las víctimas, que hay un carácter reparador en los planes de desarrollo rural, en la reforma rural integral que montaron, que hay unos planes de reparación colectiva con enfoque territorial. Es decir, doctor Londoño, aquí hay cómo hacerle el esguince, el quite a toda la reparación a las víctimas. Pero es importante tener en cuenta, doctor Londoño, para terminarle este punto, discúlpeme que me haya extendido un poquito, pero es que me parece importante
que su audiencia se entere que en cuanto al acuerdo, doctor Londoño, el acuerdo dice que la reparación se hará para las víctimas, y ya sabemos que también se incluyen las víctimas que ellos digan en su listado, y se hará de acuerdo también con objetivos que respondan al punto 3.2.21 del acuerdo, y ese habla sobre los dineros y los planes para reincorporación colectiva o económica, de manera que los dineros que también las FARC o los bienes que presenten en este listado también van a llenar esa parte, doctor Londoño, para su libre uso en los territorios donde ellos estén en este momento, donde vayan a estar ocupados por su guerrillerada, en centros de pensamiento y formación política, en reintegración y reincorporación de sus menores, en procesos de reincorporación económica y social, en procesos productivos. Doctor Londoño, todo esto quedó pactado de esa manera, de una manera verdaderamente arbitraria con los derechos de las víctimas. O sea que el acuerdo final, como lo llaman, consagra, en él quedó establecido la manera como le hacen el quite a la reparación de las víctimas realmente en Colombia, doctor Londoño. Así es, y se nos ha quedado por fuera un capítulo del que podremos hablar en otra ocasión. Doctor la Londoño. Inmensa, gigantesca, extraordinaria fortuna que tienen las FARC en el exterior. Doctor Londoño, permítame un minuto, discúlpeme la grosería, pero es que no puedo dejarle pasar ese dato. En el año 1995, el periódico La Prensa publica un informe que se llama Una guerrilla de derecha. Oiga el título, doctor Londoño, 1985, hace 22 años. Y dice así el título de la nota, dice: la heroína, la cocaína, el bazuco, los secuestros, la vacuna, el boleteo, etcétera, le significan a las, entre comillas, revolucionarias Fuerzas Armadas Comunistas de Colombia la posibilidad de colocar 12 ceros a la derecha de su movimiento de izquierda. Según el excontralor general de la Nación, Rodolfo González García, que tiene por qué saber de esto, su presupuesto, oiga, doctor Londoño, su presupuesto en 1984, oiga bien esto, 1984, que los colombianos escuchen esto bien, fue de 2.800 millones de dólares. Doctor Londoño, ese presupuesto está determinado en aquel momento, en el año 96, que 10 años atrás era de 2.800 millones de dólares, presupuesto de las FARC. En el año 96 aparece un libro que se llama Las finanzas de la subversión colombiana, hecho por el investigador el doctor Jesús Larrota. Y allí aparecen los datos, pues, para tener en cuenta, esto fue el año 86. Dice que para los gremios, de acuerdo a sus estudios y su conocimiento que tienen sobre el terreno, en cuanto a las FARC, tienen ingresos por 8.500 millones, doctor Londoño, de dólares. Para el ELN tenía ingresos de 12.000 millones en aquel entonces. Doctor Londoño, ¿qué es lo que le quieren ocultar en cuanto a su capacidad económica que tienen? Tras de que todo se ha publicado, doctor Londoño, desde los predios ubicados en el Meta, en el Caquetá de Tiro Fijo, en los archivos del Mono Jojoy aparecen cosas sorprendentes, doctor Londoño, como 9.000 cabezas de ganado en zonas del sur del país, reportadas por el Yarí, reportadas en la zona del Yarí, en los archivos, comillas, Salvador 2009, que son archivos del Mono Jojoy, se da cuenta de 16.000 cabezas de ganado, de fincas, de nombres, de sitios, de todo. Doctor Londoño, ¿qué pasó con esos procedimientos de extinción de dominio? ¿Qué pasó con las bombas de gasolina? ¿Qué pasó con todas las empresas de los que tenemos nosotros pues una investigación hecha, por supuesto, sobre lo que se ha logrado publicar en los medios de comunicación? Pero es sorprendente lo que usted dice, doctor Londoño. Es sorprendente. La FARC dice que van a entregar 120.000 o 150.000 hectáreas. Hombre, doctor Londoño, la justicia sabe, la fiscalía sabe, está documentado. Está sobre el 1.000.000 de hectáreas lo que la FARC se robó, porque aquí no compró a nadie, lo que se robó, de manera que el gran despojo de campesinos vino desde la década del 60, doctor Londoño, 70, pero todos esos campesinos quedaron sin reparación por la ley de víctimas, de manera que cuando usted quiera, doctor Londoño, ampliamos el tema con muchísimo gusto.
Volveremos, doctor Fernando Vargas Kemba. Este es el tema de los temas, porque las FARC quedan impunes, eso ya está visto, en violación de los tratados de Roma, de todos los acuerdos internacionales, de la Constitución colombiana que se pusieron de ruana y que prohíbe amnistía e indulto por delitos atroces o de lesa humanidad según la terminología internacional, pero no solamente impunes, sino que van a quedar riquísimas con todos sus bienes. Ese es, como dijo el procurador Ordóñez, esa es la más grande lavandería de bienes que ha habido en la historia de América. Fue la conversación de La Habana la más grande lavandería de bienes. Sobre esto tendremos que seguir hablando porque dizque las víctimas son el centro del proceso de paz. Usted es víctima y yo soy víctima. Y hasta donde sé, a usted no lo han abordado para preguntarle cómo lo indemnizan. A mí tampoco, desde luego. Y usted sabe que reclamaría. Para cederle mis derechos, yo diría a quién, pero reclamaría, porque soy víctima. Como son víctimas decenas, centenares de miles de colombianos arruinados por las FARC, a los que no se tiene en cuenta, porque aquí no se tiene en cuenta sino a los Catatumbos y compañía. Y le menciono a Catatumbo de primero porque lo invito a las 8:30 pasadas de la mañana a que escuche al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que dará un prontuario de este prócer, como ha hecho ya el prontuario de varios de ellos en documentos que quedarán para la historia. Volveremos a hablar, doctor Fernando Vargas Kemba. Recuerde que sus miles de oyentes estamos pendientes de que usted nos diga cuál es el colombiano que va a hacer trizas esto y va a salvar a Colombia. Muchas gracias. En esa búsqueda estamos, como Diógenes con su linterna. Sí, señor. Fernando Vargas Kemba.